Cuando se habla de fraude electoral en Estados Unidos, la gente se echa las manos en la cabeza, te acusa de ser un trompista, de estar dispuesto a asaltar el Capitolio, y realmente sobre fraude electoral llevan quejándose gente de ambos partidos durante mucho tiempo. Es verdad que más los republicanos, y es obviamente verdad que mucho más desde las elecciones de 2020, pero es que hay buenas razones para ello. Aunque no hubiese fraude electoral, que lo hay, y de hecho en algunas jurisdicciones es casi una tradición, lo principal es que el sistema electoral, no el sistema electoral en cuanto a que se elijan los candidatos de forma mayoritaria, sino al mecanismo de cómo se vota y cómo se cuentan los votos, está lleno de tantos agujeros que aquí en España nos llevaríamos la mano a la cabeza, y con razón. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, y quizá el más importante, es que muchos estados, casi diría que la mayoría, se puede votar sin presentar un carnet que te identifique con tu foto. Ningún tipo de carnet, carnet de conducir, carnet de la biblioteca, lo que sea, no hace falta. Tú dices que eres Pepito Pérez y puedes votar como Pepito Pérez. Y esto sí que son los demócratas los que tienen principalmente la culpa. Esto sucede sobre todo en estados con mayoría demócrata, y se han negado a cambiar el sistema bajo la excusa de que las minorías tienen más difícil hacerse con un carnet y esto estaría restringiendo su derecho a voto, es decir, que piensan que los negros son gilipollas y que por lo tanto no son capaces de sacarse un carnet, que además en muchos casos es gratuito. En aquellos estados donde se ha impuesto por ley la obligación de votar con carnet, que además es algo que para hacer los trámites más tontos ya te obligan, excepto el trámite tonto de votar, claro, han puesto sistemas para que la expedición de esos carnets sean gratuitos, de modo que no cueste nada, que no sea una cosa de que es que los pobres no se pueden permitir. No, eso no es excusa. Es muy difícil no pensar que la razón real es porque esto facilita que haya gente que vote por otra gente. Pero claro, una vez que se ha depositado el voto es imposible de probar, y por lo tanto es imposible de probar que haya fraude electoral por esa vía, que es un poco la norma general de lo que pasa con todos los demás agujeros que tiene el sistema americano a la hora de votar. En Estados Unidos hay que registrarse para votar. No es como en España, que tú tienes 18 años y ya estás en el censo. No, ahí tú tienes que ir a un sitio específico, tanto el Partido Republicano como el Demócrata te ofrecen la opción, pero también los gobiernos las ofrecen y te puedes registrar como votante independiente. Pero ¿qué pasa? Esos registros no se mantienen como se puede mantener el censo en España. Si te mueres o te mudas a otro estado y no dices nada, sobre todo si te ha muerto, que es difícil que lo digas, tú sigues ahí, registrado como votante. Y si esos registros de votante no se limpian, y muchas veces no se limpian porque no se quieren limpiar, pues alguien puede votar por ti. De todas maneras, no tiene que ir con un carnet con tu cara, pues puede votar por ti. Y se sabe que se ha hecho. Ahora, ¿cuánto se hace? Es difícil. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, aunque haya fraude electoral, es muy difícil establecer si se hace tan ampliamente que cambie el resultado de unas elecciones. Yo francamente dudo mucho que Trump hubiese ganado en 2020 aun con estas prácticas exterminadas. Por otro lado, otra cosa que sucede en Estados Unidos es que ya no hay un día de las elecciones en muchísimos estados. Hay un periodo, que a veces son unos días y a veces son unas semanas, en el que ya puedes votar, con lo cual te pierdes mucha de la información que sale en las últimas semanas de campaña. Por ejemplo, en 2022, en las elecciones al Senado por Pensilvania, se presentó un señor que había sufrido un ictus cerebral, John Fetterman. Se ocuparon de intentar ocultarlo por todos los medios, de minimizar cómo estaba, hasta que muy cerca de las elecciones, en una entrevista televisada, se vio muy claramente que era incapaz ni siquiera de leer. Estaba fatal. Es cierto que desde entonces se ha recuperado bastante, pero no estaba para presentar a nadie como senador, no estaba para ejercer esa labor. Pero claro, pasó muy cerca del día de las elecciones y muchos votantes ya habían votado por él cuando se enteraron de que no estaba capacitado. Es otro de los problemas que tiene el sistema electoral americano. Otra cosa que hay en Estados Unidos, que también es para llevarse las manos a la cabeza, hay buzones electorales abiertos 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tú vas a un buzón y depositas tu voto. Obviamente ahí no hay carne que valga y lo que tienes que hacer es firmar en un formulario que ese voto es tuyo. Luego, lo de la comprobación de las firmas es un poco de aquella manera, como también es normal. A ver cómo vas a comprobar decenas de miles de firmas en aquellos condados con mayor población. Es casi imposible. Y claro, eso también facilita que la gente vote por ti. Rellena una papeleta, lo firma con tu nombre y lo deposita. Ni siquiera tiene que pasar la vergüenza de hacerlo delante de otra persona y decir que eres tú. Basta con que lo meta en el buzón. Lo cual nos lleva, hablando de buzones, a otro de los problemas que tiene ahora mismo el sistema electoral americano, que es el voto por correo. De nuevo, tiene los mismos agujeros de seguridad que todos los demás. Basta con tu firma y puedes enviar un voto. Si esto lo juntas con que igual tú estás viviendo en tu casa, que acabas de comprar, y te llega el voto por correo, porque uno de los cambios que se hicieron con el COVID fue que
muchos estados decidieron enviar por defecto a todos los votantes registrados en el estado en las papeletas para votar por correo. Entonces tú imagínate, estás en tu casa y te llega la papeleta del votante registrado, que es el anterior ocupante de tu casa, porque tú te acabas de mudar. Pues nada, tú la rellenas y la envías por correo, falsifica la firma, que no tienes ni idea de cómo es, pero no hay problema, tampoco la van a mirar mucho y ya has votado por otro. Es así de fácil. ¿Que se hace mucho? Pues posiblemente no. Pero esto es una de las razones, por cierto, por las que hubo una participación récord en 2020, porque mucha gente que no se molesta en ir a votar, de repente recibió el voto por correo en su casa, lo cual, bueno, no está mal, pero no está mal si tiene unas medidas de seguridad para asegurarse de que ese señor que vota es realmente el señor que tiene derecho a votar, que es esencialmente el gran problema que hay en Estados Unidos, que se comprueba poco y mal si quienes votan son quienes deben votar. El último episodio de este problema es que los republicanos han intentado pasar una ley que prohíba explícitamente a los inmigrantes ilegales poder votar, y los demócratas han negado diciendo que bueno, que eso ya no está permitido. Bueno, ya, pero en muchos estados, cuando te sacas el carnet de conducir, te registran automáticamente como votante, y los inmigrantes ilegales pueden sacarse el carnet de conducir, con lo cual quedan registrados automáticamente como votantes, y aunque no tengan derecho, pueden votar, y unos cuantos lo harán. Es un cachondeo. Casi lo de menos es que cuando vas a votar in situ, en persona, lo hagas con una máquina y sea la máquina la que cuente los votos, que también es un agujero de seguridad como un trolebús de grande, pero es casi lo de menos a estas alturas de la vida. Vamos, y si ahora mismo la gente se queja de que Indra cuenta los votos y que eso no es de fiar, cuando Indra en España lo único que hace es el recuento provisional y no el oficial, y los votos los cuentan personas elegidas por sorteo en unas papeletas físicas en papel, pues imagínense un sistema en que una máquina que puede hackear cualquiera que sepa, claro, es la que registra y cuenta los votos sin que realmente exista un resguardo físico fiable. El problema de Estados Unidos no es que haya mucho o poco fraude electoral, porque realmente no tenemos ni idea de cuánto hay, porque una vez que se ha emitido el voto es imposible de saber. El problema es que muchos ciudadanos americanos han perdido la confianza en que los votos se emitan y se cuenten correctamente. Y cuando se pierde la confianza en que el sistema electoral es justo, ¿qué es lo que queda para que haya una transición de poder que todo el mundo reconozca? Pues no queda gran cosa. Y en un estado tan polarizado como el que está la política en Estados Unidos y en general en el resto de Occidente, pues eso es un gran riesgo para el sistema.